Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 20 de junio de 2016 y pues estamos aquí en la Ciudad de México. El día de, la semana pasada, desafortunadamente el profesor no pudo transmitir. Bueno, ahorita ya les diré el por qué, pero pues ya estamos aquí nuevamente y pues reiteramos las disculpas. Mandé yo un mensaje por el Facebook y pues ya son varias veces que hemos dejado de transmitir y pues esperemos que ya haya sido la última la semana pasada. Y pues aquí está el profesor, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, con el gusto de estar de nuevo aquí con todos nuestros amigos de Urus Radio y con usted, licenciada, pues para continuar con estas pláticas de la historia de México, licenciada. Así es, profesor, pues bueno, ¿qué tal le fue en su viaje, profesor? Pues bien, afortunadamente bien, fue un viaje de trabajo a la ciudad de Mazatlán, en el bellísimo estado de Sinaloa. Desafortunadamente el lunes que teníamos transmisión no pudimos terminar el trabajo a tiempo, entonces ya nos desocupamos muy tarde y bueno, ya no pude realizar la transmisión, pero aquí estamos, lo que sí, insisto, cualquier lugar que visitamos de la República Mexicana es bellísimo, nuestro país es bellísimo, nuestro territorio, qué gente tan platicadora allá en Sinaloa, fue algo que notamos mucho, la gente le gusta mucho platicar y aborda, digamos, de manera muy cotidiana, muy normal, la plática, la charla, gente muy platicadora, de veras, gente muy amable, muy atenta, pero les digo con esa curiosidad de que platican mucho. Mire qué curioso y qué bueno, pues en realidad en provincia, profesor, yo a los lugares donde he ido, muy pocas veces me he encontrado con personas hoscas, que no hablan con el turista, no voy a decir dónde, porque sí me ha tocado, pero es muy raro encontrar personas así que sean hurañas, ¿no? Más bien sí hurañas. Pero bueno, profesor, a lo que nos atañe, ahorita estamos ya en el programa 23 de Mentiras de la Historia de México. Entonces, el día de hoy, ¿de qué nos va a hablar? Hay también, perdón, antes de que continúe, también hay comentarios que nos han hecho llegar por YouTube y pues se los agradecemos mucho, algunos mensajes que le han dejado a usted, profesor, y pues les agradecemos bastante sus mensajes. Ahorita no me acuerdo quién, pero ahorita lo checamos y se lo digo, profesor. Ya tenemos a alguien en el chat, también ahorita lo saludamos. Bueno, pues licenciada, pues seguiremos hablando de las mentiras de la historia de México, ya estamos llegando a la etapa de la Revolución Mexicana, pero antes, este no es un programa, este es un programa de divulgación histórica, como hemos comentado siempre, no hacemos comentarios a menos que sea algo extraordinario de sucesos totalmente contemporáneos. No hacemos ese tipo de comentarios, pero creo que en este momento forma parte de la historia lo que está sucediendo en nuestro querido estado de Oaxaca, con el movimiento magisterial, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no solamente en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, y en varios estados ya que se han dado movilizaciones. Vamos a condenar siempre la violencia, venga de donde venga, vamos a condenar la violencia. Pero es de veras una lástima
Una lástima la intransigencia, la cerrazón de las autoridades actuales que han llevado a extremos tan tremendos la situación por la cual están luchando los maestros de la Coordinadora Nacional. Ha sido verdaderamente triste, lamentable saber ya de varios muertos, de varias decenas de heridos, de desaparecidos, encarcelados, donde hay una cerrazón por completo al diálogo. Es de veras lamentable. Hace un rato, licenciada, usted no estaba todavía aquí en cabina, tuve oportunidad de ver un video que se está difundiendo en este momento, mucho por redes sociales, donde toman una caravana militar entrando a la ciudad de Oaxaca. Lo increíble de esto, yo igual me sorprendí, de veras me indigné también, es que iban 2 trailers, ¿sí? Y los trailers llevaban cañones. Hemos visto que para evitar motines han llevado tanquetas que lanzan chorros de agua, etcétera. Pero yo no había visto una movilización del ejército mexicano de tal magnitud llevando cañones. No estamos en guerra, señores. Oaxaca no es una zona de guerra. ¿Sí? No están invadiendo nuestro territorio, no están invadiendo nuestro país. No es posible que igual podríamos acusar, si ustedes quieren, igual podríamos acusar de cerrazón, ¿sí? A la coordinadora, podemos decirlo. También ellos se han cerrado. Pero esa cerrazón que también se ha dado por parte del gobierno, no es justo que se abra un diálogo a cañonazos. Eso no es posible, definitivamente. Entonces vamos a condenar y seguiremos condenando la violencia, insisto, venga de donde venga. Pero no es posible que nuestras autoridades, no es posible que el ejército mexicano actúe de esa forma. Así es, profesor, sí es totalmente indignante que traten así al magisterio. Es muy, muy lamentable también que mucha gente se vaya con la información de los medios de comunicación y que ataquen precisamente a los maestros cuando ellos están luchando por algo justo. Entonces, ahorita afortunadamente ha tenido bastante apoyo, igual de padres de familia, de otras instituciones, hasta del mismo clero, según entiendo. Y pues bueno, aquí se están calentando los ánimos, profesor, y pues yo no quiero pensar más adelante cómo vaya a estar esto. Desafortunadamente, igual aquí en el DF muchos profesores no nos manifestamos como se debiera, ¿no? Entonces sí es importante que peleemos por nuestros derechos, pero profesor, ahorita de verdad sí es indignante ahorita lo que está pasando precisamente en el estado de Oaxaca, que efectivamente, como usted lo dice, hay ya varios muertos, ¿sí? Y que no se haga nada. Y con esto yo también no estoy invitando a un alzamiento, ¿no? Pero sí es importante que levantemos la voz y defendamos lo que es nuestro, porque tanto la educación como la salud, ahorita, bueno, como todos ustedes saben y creo que están enterados, pues sí peligra, ¿no? Entonces es totalmente difícil todo lo que estamos pasando en estos momentos. Y pues bueno, esperemos que de alguna manera se abra ese diálogo y sin ese tipo de violencia contra la gente, contra el pueblo, porque todos somos México. Entonces es tremendo todo lo que está pasando, profesor, y pues bueno, no tengo más que decir, solamente que alcemos esa voz, no alcemos las armas. Eso ya sabemos que violencia genera violencia, y así como se está viendo el panorama, profesor, es así como que se vislumbra algo muy fuerte, pero esperemos que no se dé, y pues
pues vamos a ver si se abre ese diálogo y haya una solución a los problemas que se están dando. Pues bueno, profesor. Sí, y no es cobardía el hecho de decir que no incitemos a la violencia, no es cobardía, es solamente, como dice la licenciada, la violencia genera violencia y no se va a llevar a ningún lado. Creo que hay muchas formas, muy inteligentes formas de luchar, y hoy precisamente, licenciada, vamos a hablar de una persona de la cual casi no se habla en la historia de México, pero que fue pieza importantísima en el inicio de la Revolución Mexicana, y usted bien lo hace notar, parece ser que fuera un paralelismo, porque las cosas de las que vamos a hablar en este instante sucedieron hace más de 100 años, y pareciera que son las que están sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque hay un personaje curiosamente también oaxaqueño, que junto con sus hermanos levantaron la voz y fueron totalmente una piedra en el zapato de Porfirio Díaz, y estamos hablando de los hermanos Flores Magón, en especial de Ricardo Flores Magón. Ellos son oaxaqueños. Desde muy temprana edad ellos lucharon, ellos hicieron notar las injusticias que estaban cometiendo en México. Excelentes escritores, con ideas anarquistas, es cierto, esas ideas socialistas que se estaban apenas revolviendo en las mentes de la gente de Europa, que estaban luchando por quitarse regímenes militares, emperadores, etcétera, pero que en México llegaron y se asentaron ese tipo de ideas. Por eso siempre lo hemos dicho, la revolución de 1910 fue la primera revolución social del siglo XX en el mundo, ¿sí? Y que tenía tintes socialistas, pero estos tintes socialistas los estaba dando precisamente los hermanos Flores Magón, insisto, oaxaqueños. ¿Qué podemos decir de ellos? Insisto, de estas mentiras de la historia de México que nos ponen como al iniciador del movimiento revolucionario a Francisco I. Madero, a raíz del fraude electoral de 1910, ¿sí? Y donde es encarcelado en San Luis Potosí, cárcel de la cual se escapa, aunque hay muchos que dicen que le facilitaron el escape. Se va a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos promueve el plan llamado de San Luis, precisamente, donde invita a que todos los mexicanos se levanten en armas el día 20 de noviembre. Y se marca como inicio de la Revolución Mexicana, y no vamos a quitarle un solo mérito a Francisco I. Madero, pero ni una rayita a los méritos de Madero. Definitivamente fue una pieza fundamental Francisco I. Madero, ¿sí? Pero lo que no nos platican es que la revolución había comenzado antes. Desde el año 1900, 10 años antes, ya había una revolución, ya había un levantamiento. Los hermanos Flores Magón incendiaron las mentes de muchas personas con sus periódicos, el Hijo del Aguizote, el periódico Regeneración. Pero es curioso, amigos que nos están escuchando, licenciada, que cada vez que abrían un periódico empezaban a editarlo, sacaban 2, 3 números de ese tiraje y les llegaba el ejército y se los cerraba, y les rompía las imprentas y los metía a la cárcel. Ahí duraban unos meses encerrados, salían a conseguir dinero, poner otra imprenta y sacar otro periódico, y seguían. Por ejemplo, en el Hijo del Aguizote, ¿sí? Quien aportaba los dibujos del Hijo del Aguizote era nada menos que José Guadalupe Posadas, el gran grabador mexicano, que pues mucha gente lo conocía por ese tipo de grabados que estaban en los periódicos, pero que no conocían toda la obra de don José Guadalupe, que tenía un tallercito ahí en el centro de la ciudad, y que gracias a él, gracias a José Guadalupe Posada, tenemos esa riquísima parafernalia, por así decirlo, que nos trae el Día de Muertos, con tantas y tantas calaveras, con tantos y tantos estilos, esa imagen de la Catrina, ¿sí? Reproducida, que aunque esa es de Diego, pero que se mete en esas calaveras que todo el tiempo estamos reproduciendo, sobre todo en ese papel de China picado.
y que viene precisamente de José Guadalupe Posada, que era quien hacía los grabados para el periódico El Hijo del Aguizote. Y se atrevieron los Flores Magón en su periódico, ¿sí?, a sacar una enorme manta y poner un crespón negro enorme en el edificio, fotografía que ustedes pueden ver, donde dice la Constitución ha muerto. Y ellos están ahí en el balcón, ¿sí?, junto con los demás periodistas que estaban ahí en El Hijo del Aguizote. Al rato llega la policía o el ejército y los agarra y los encierra. De tal manera que en 1904 se tienen que ir los Flores Magón de México. Y se van a los Estados Unidos. ¿Y qué hacen? O sea, aquí es lo que no entendemos. ¿Qué sucede con todo esto? Resulta que allá en Estados Unidos apenas llegan y los encarcelan. Ellos no habían cometido ningún delito en los Estados Unidos. Si no tenían por qué encarcelarlos, bueno, pues los encarcelan. Salen libres después de poco tiempo y los vuelven a encarcelar. Cuando sacan un periódico, pero que mandaban por correo, ¿sí? No lo distribuían allá, lo mandaban por correo a México. Pues los acusan de meter cosas subversivas en los buzones de la ciudad. De eso los acusaron, de meter cosas subversivas en los buzones de la ciudad, y los vuelven a encarcelar. Tal pareciera que ahí sí había pues una complicidad entre el gobierno mexicano, entre las autoridades mexicanas en los Estados Unidos, embajada, consulado, para estar hostigando a los Flores Magón, porque sabían que los Flores Magón eran muy leídos y eran muy seguidos, ¿sí? Y son los Flores Magón los primeros que invitan al levantamiento armado en México. No fue Francisco y Madero, insisto, no le vamos a quitar una rayita de mérito, ¿sí? Pero fueron los Flores Magón los primeros que invitaban a la rebelión en el país. Los Flores Magón son los que organizan, ¿sí?, y alientan las huelgas de la minera Cananea y de la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, que fueron dos grandes matanzas que cometió el gobierno de Porfirio Díaz contra los obreros allí en Río Blanco y en Cananea. Detrás estaban los Flores Magón, ¿sí? Ellos estaban preparando a la gente. Híjole, no puedo evitar el paralelismo, matanzas como las que se están dando en México en estos tiempos. Pero bueno, es más, Francisco y Madero, cuando va a iniciar el levantamiento armado, invita a los Flores Magón, le manda una carta a Ricardo Flores Magón, donde lo invita a que se una a su rebelión. Y Ricardo Flores Magón le contesta que no cree en él, que para él esa rebelión es una rebelión burguesa, nada más de niños ricos. Digo, pues no estaba tan alejado de la verdad, porque los Madero pues eran burgueses, ¿sí? Y sabemos que el gran error de Francisco Madero fue haber dejado la misma estructura que tenía Porfirio Díaz, la dejó intacta, sobre todo el ejército, y nada más él se puso en el lugar de Díaz, le da la espalda a Emiliano Zapata, y posteriormente el mismo ejército lo derrocaría. Entonces se cumplió de alguna manera lo que decía Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, con quien comulgaba mucho, era con los zapatistas, comulgaba mucho con ellos, ¿sí? Había buena relación, aunque se sabe que en 1913 Emiliano Zapata invita a los Magón a que se vayan a Morelos, a Cuernavaca, y les dice, si ustedes llegan aquí, yo les pongo una imprenta y vuelven a sacar su periódico. Pero esta correspondencia se perdió. ¿Por qué? Porque fueron tomadas tantas veces las imprentas de los Flores Magón y quemado todo su material, y aparte el material también de Zapata fue confiscado, que se perdieron las cartas que se dirigían entre Zapata y Flores Magón. Pero ahí les va. Siempre nos ponen la imagen de Emiliano Zapata con ese dibujito como si fuera un pliego de papel, dice tierra y libertad. Pues es otra de las grandes mentiras de la historia de México. El lema de tierra y libertad es de Ricardo Flores Magón. Los zapatistas lo tomaron porque les digo que había simpatía en ambos movimientos, y los zapatistas toman el lema de tierra y libertad de una obra de teatro. Ricardo Flores Magón escribió 2 obras de teatro, y la primera se llamó Tierra y Libertad, y de ahí fue donde sacaron el lema para posteriormente ponerlo y plasmarlo en el Plan de Ayala, y que se convertiría en el lema de Zapata. Esto no le quita mérito a Zapata, ningún mérito a Zapata por lo que hizo. No estamos restándole mérito a los demás,
solamente estamos dando a conocer el trabajo ideológico tan fuerte que tuvo Ricardo Flores Magón y los hermanos, ¿sí? En pos de la Revolución Mexicana. Eso es lo que estamos pretendiendo. Entonces, el mismo lema de Tierra y Libertad es de Ricardo Flores Magón. Zapata los invita, les digo, a participar allá en la rebelión en Morelos, les pone una imprenta y ellos dijeron que no, que esa revolución era muy local, que solamente pretendían el reparto de las tierras, pero que la revolución realmente tendría que ser social y económica. Para esto, déjenme comentarles, los Flores Magón forman un partido, el Partido Liberal Mexicano, y tienen mucha acción política del otro lado de la frontera. Ellos estaban pegaditos a la frontera. Para quedar cerca de México, cruzaban, daban instrucciones y se regresaban, ¿sí?, a los Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos estaban haciendo todo un movimiento. Ese movimiento los llevó, y esta es una de las batallas más raras y más extrañas en la Revolución Mexicana, porque no se habla de eso, la batalla de Mexicali. Y uno dice, a ver, como que todas las batallas fueron Sonora, Chihuahua, Coahuila, y luego más para el sur, y etcétera. Pero en Tijuana y en Mexicali, pues sí, hubo batallas en la Revolución Mexicana encabezadas por los Flores Magón, que declararon, cuando tomaron Mexicali con 30 hombres, y tomaron Tijuana con 100 y tantos hombres, declararon, ¿sí?, territorio libre a Baja California. Los acusaron inmediatamente de que ellos eran filibusteros, así como tantos que vinieron a México queriendo independizar ciertos estados para convertirlos en república, que ellos eran filibusteros y que querían independizar la península de Baja California para entregársela a los Estados Unidos. Nada más falso, porque en los Estados Unidos también ellos eran perseguidos, ¿sí? Entonces, ellos toman Tijuana, toman Mexicali, y ellos pretenden que se una más gente para empezar a avanzar hacia el sur. Y curiosamente, ellos iban a avanzar por toda la península de la Baja California, para después cruzar por mar y atacar Guaymas, ¿sí?, atacar Mazatlán, atacar los puertos de la costa del Pacífico y comenzar la penetración al resto del país. Ese era el plan militar de ellos. Pero, bueno, se mandaron fuerzas federales que lo sacaron. Esto fue 1910, 1911. Al principio ellos estaban apoyados también por fuerzas maderistas. Ese fue el real problema, que como ellos no eran maderistas, empezaron a tener pugna con los maderistas que los apoyaban. Y entonces se cae la rebelión. Solamente durante unos cuantos días se declaró territorio libre, ¿sí?, y de tintes socialistas al territorio de la Baja California Norte. Se cae esa rebelión. Los Flores Magón se vuelven a meter a los Estados Unidos y son perseguidos constantemente. De hecho, ellos no se llevan bien con Pancho Villa. A ellos no les cae bien Pancho Villa, porque dicen que Pancho Villa era maderista y que apoyó a un burgués. Tan es así que una ocasión una corresponsal de ellos pasa del lado mexicano, empieza a repartir volantes y periódicos de los Flores Magón, se da cuenta Villa y la agarra prisionera y la detuvo en México. Perdón. Entonces esto indigna más a los Flores Magón, ¿sí? Villa no quería a los Flores Magón, o sea, chocaba con Pancho Villa. Insisto, había simpatías con Emiliano Zapata, pero nada más. Los Flores Magón siempre fueron muy radicales, definitivamente muy radicales, y todavía en 1918 vuelven a publicar el periódico Regeneración y atacan al gobierno de Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza también se va sobre de ellos, de tal forma que se mueven los hilos hasta que son hechos prisioneros, y Ricardo en especial, que es de quien más hemos hablado, muere en una cárcel de los Estados Unidos. Había sido condenado a más de 5 años de prisión por su actividad política. Muere joven, él es de 1870, muere de 45 años, no, de 50 años aproximadamente de edad. ¿Qué podemos decir? Que durante mucho tiempo no se les hizo justicia. No se les hizo justicia en México, no se consideraban como parte de la Revolución Mexicana, y es a finales del siglo XX cuando por fin el gobierno de México reconoce la labor de Ricardo Flores Magón en pos de la Revolución Mexicana,
y pone su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados. Pero bueno, no acaba ahí. O sea, los Flores Magón son repudiados por Porfirio Díaz, repudiados por Madero, repudiados por Victoriano Huerta, repudiados por Carranza, repudiados por todos, por Pancho Villa, etcétera. Bueno, pues ya que se puso el nombre de los Flores Magón, bueno, de Ricardo, en la Cámara de Diputados, en un municipio autónomo del estado de Chiapas, que queda en la zona de influencia zapatista, ellos bautizan este municipio autónomo, lo bautizan como el municipio Ricardo Flores Magón. Entonces, indígenas tzotziles, ¿sí?, hacen un mural en el Palacio Municipal del nuevo municipio Flores Magón. Hacen un enorme mural que se le conoce como el mural de Taniperla, ¿sí? El mural se estrena justamente el 19 de abril, ¿sí? Fecha de la muerte de Emiliano Zapata. Se inaugura y es un mural bellísimo, así bellísimo, con toda la tradición tzotzil, y que no habla de violencia, en sí habla de el ideal del tzotzil, y se ve la selva, y se ve a la gente corriendo y disfrutando, y hay por ahí nada más una imagen de 3 zapatistas como que están cuidándolos, y se ve la felicidad que ellos anhelan, los indígenas tzotziles de Chiapas. Hoy se estrena, y mañana llega el ejército, y ametralla el mural, y lo destruye por completo. ¿Sí? ¿Qué tenía un mural? ¿Qué tanto daño causó un mural que provocó que el mismo ejército, y no estoy inventándolo, esto es histórico, el mural de Taniperla, ametrallado y destruido por el ejército? Pero vamos más allá. El pintor de este mural, o el que guió, porque lo hacen indígenas tzotziles, quien guía o traza el mural, es un maestro de la UAM, Sergio Vélez, algo así. Y lo agarran y lo detienen y lo meten preso. Lo meten a la cárcel por hacer un mural. Sí, por hacer un mural lo meten a la cárcel. Ah, caray. De pronto comenzamos a pensar, pues mucho parecido con los Flores Magón, ¿no? Que eran perseguidos por un periódico, por hacer un periódico, por hacer un grabado, eran perseguidos. Pues este maestro de la UAM acabó en Cerro Hueco, allá en el penal de Chiapas, por hacer un mural. Pero vamos todavía más lejos. Este mural tuvo muchas fotografías, es lo que se conserva hasta ahora, las fotografías. Y vemos la belleza del mural. Fue reproducido en Argentina, en una población de Argentina, y los que lo reprodujeron fueron encarcelados. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué tiene que ver el mural del municipio Ricardo Flores Magón? Lo reproducen en Argentina como solidaridad y son encarcelados los autores. Vemos hasta qué grado llega el peso ideológico, el daño tan grande, el temor tan grande que se tiene a todo este tipo de manifestaciones. El arte mismo es un arma poderosísima. Por eso yo quisiera redondear el comentario que hace la licenciada, decir no más violencia, porque hay muchas maneras de enfrentar, ¿sí?, la cerrazón o la negligencia. Hay muchas maneras. A mí particularmente, que conozco la obra del gran maestro Francisco Toledo, del gran maestro Francisco Toledo, pintor oaxaqueño, y que todos sabemos del maestro Toledo, ha sido alguien que grita, que protesta. El maestro Toledo con sus bellísimos cuadros hablando de animales, y dibuja lagartijas, y dibuja escarabajos, y dibuja arañas, y el maestro Toledo, una ocasión le van a hacer un homenaje al maestro Toledo, sí, y cuando llega el homenaje en la puerta no lo dejaban entrar, porque lo vieron todo mechudo, con guaraches, con mezclilla, y dijeron retírese porque va a llegar una gente muy importante. Esa gente importante era él, el maestro Toledo, y que ha amado su tierra, él es oaxaqueño, ha amado su tierra, y que odia los homenajes. Le entregaron el Nobel alternativo al maestro Toledo, ¿sí? Fundó la Casa de las Artes de Oaxaca,
encabeza movimientos ecologistas, se enfrentó a toda la burocracia mexicana cuando quisieron instalar un McDonald's, justamente en la plaza central de Oaxaca, quisieron instalar un McDonald's, y él se opuso y movió a todos los intelectuales y artistas de ese momento, y se opusieron a la construcción de un McDonald's. ¿Y qué organizó él? Una tamaliza. Y se puso a repartir tamales para mostrar lo rico de la gastronomía mexicana y la gastronomía oaxaqueña. Y durante varios días estuvieron repartiendo comida diciendo, vean, no busquen la comida americana nada más porque es McDonald's. La comida mexicana es riquísima. Y logró lo que en muchos países no pudieron impedir. No pudieron impedir. Porque McDonald's se abrió en la Plaza Roja de Moscú. Hay un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú. Que estamos hablando de que venían del socialismo y que había gente con un socialismo súper arraigado y que se opusieron y que fue un escándalo internacional, ¿sí? Pues abrieron el McDonald's en la Plaza Roja de Moscú y hasta la fecha ahí está. Abrieron McDonald's en Francia. En Francia McDonald's demandó al gobierno francés y abrieron en la Plaza de la Concordia de Francia, hay un McDonald's. Y cuando lo quisieron abrir en Oaxaca, ¿sí? Francisco Toledo se opuso y a base de tamalazos, así, realmente, evitó que se pusiera un McDonald's ahí. Que lo pongan en cualquier otro lugar, menos en un espacio tan representativo como es la Plaza Central de Oaxaca. Claro, muy bien hecho. Entonces, a mí me conmovió de veras de que el maestro Toledo se dedica a su obra, ya es una persona mayor, y ahora él está encabezando y él formó una barricada cultural para evitar la matanza que se está dando en Oaxaca. Uh-huh. Ya salió el maestro Toledo, vi las fotografías y va un séquito de personas porque es admirable. Es el último de los grandes pintores mexicanos. Que me perdone José Luis Cuevas, sí fue un gran pintor, pero un pintor burgués, y lo digo, conozco un poco la obra del maestro Cuevas, pero es un pintor burgués, a diferencia del maestro Toledo, de Francisco Toledo. Es el último de los grandes artistas plásticos mexicanos, el último que nos queda. Pues el señor a su edad, con ese pelo todo enmarañado, con su camisa guanga, con sus pantalones raídos y sus guaraches, dejó su taller de pintura y ahorita está encabezando o formando parte de esta barricada para evitar pues tanta sangre derramada en su querido estado de Oaxaca. Vemos entonces lo que son los oaxaqueños. Fíjense qué paralelismo, ¿no? Qué paralelismo se da con los Flores Magón, que son oaxaqueños y que forman parte muy importante del inicio de la Revolución Mexicana, y actualmente con el maestro Toledo, sí, que aunque, insisto, no hablamos mucho de historia contemporánea, pero no pudimos evitar mencionarlo. Y regresando a la Revolución Mexicana, no se ha hecho justicia realmente. No se ha hecho justicia, nos siguen diciendo, la revolución se inició porque Francisco y Madero así la comenzó, el 20 de noviembre, sabemos que se adelantaron los hermanos Cerdán, porque los sorprenden en su casa, se da cuenta el capitán de la policía de ahí de Puebla, que están guardando armamento, y los hermanos Cerdán se encierran en su casa con algunos simpatizantes y hacen frente a la policía poblana. De hecho, cae muerto el jefe de la policía de Puebla, cae muerto. Desde las azoteas les disparaban a los Cerdán. Sabemos que Aquiles se esconde, ya que toman la casa, pero le da una pulmonía, una afección, le da a Aquiles Cerdán, sale en la noche, ahí mismo lo matan, ¿sí? Pero llama la atención de que el movimiento antireeleccionista poblano era bastante copioso, y que cuando ellos saben que son descubiertos y que viene por ellos la policía, en lugar de huir deciden enfrentarlos y llaman a todos los simpatizantes para que los apoyen en contra de la policía poblana, y no llegó nadie, solamente los que ya estaban ahí, que era un puñado, alrededor de 25 personas, entre ellos estaba Aquiles, Máximo y Carmen. No llegó nadie más a ayudarlos, y pues ahí los dejaron. Carmen es encarcelada, Aquiles pues es muerto. Y bueno, ¿qué podemos decir? No sabemos, o habrá pretextos por los cuales la gente no acudió, pero históricamente la lucha armada comenzó el 18 de noviembre,
pero ya vemos que la lucha ideológica comenzó muchos años antes de la Revolución Mexicana, pero vemos por qué, o sea, lo notamos porque por eso hice ese puente histórico, decir, todavía el nombre de Flores Magón sigue pesando mucho. El nombre de Flores Magón todavía le duele a mucha gente. Y el municipio de Flores Magón fue ametrallado todo un mural por el ejército e insisto, le sigue pegando a mucha gente el nombre de este gran mexicano. Radical, sí, radical, él veía los problemas radicales y a grandes males, grandes remedios. Y él proponía pues la lucha armada, que sabemos que esa parte no la consiguió. La parte de la lucha armada no funcionó. Él golpeó más, sí, a las instituciones que estaban abusando del poder, las golpeó más con un sencillo periódico, con escritos, sí, con su pluma. Hizo muchísimo daño al régimen de Porfirio Díaz. Es a lo que los estamos invitando. No queremos violencia. De ningún lado queremos la violencia. Y hay maneras, hay muchas formas. Entonces, creo que de una parte y de la otra se debe de llegar a este diálogo, evitar el derramamiento de sangre. Y no quiero pensar cómo están en sus casas los deudos de estas personas muertas. Indignados, totalmente, sí, y desamparados. Ahora todo el mundo los quiere amparar, ya dijo el gobierno de México que va a amparar a los deudos. En fin, todo el mundo quiere darles apoyo. Pues, qué triste para tomarse la foto, realmente para tomarse la foto. Pero bueno, esto sucedía hace poco más de 100 años en México. De la misma forma se estaban cometiendo pues muchos abusos por parte de las autoridades. Vamos a dejar este programa ya justo en la entrada de la lucha armada, donde hablaremos de las principales batallas y de otras batallas que están olvidadas en la Revolución Mexicana, o de hechos que están olvidados en la Revolución Mexicana. Vamos a dejarlo en esta parte. Hemos comentado los abusos de poder, de que es cierto que con Porfirio Díaz creció la industria en México, muy cierto. Es cierto que creció la economía, también es cierto. Es cierto que México se proyectó de manera internacional, también es cierto. Es cierto que muchos hablan de las maravillas de Porfirio Díaz, claro que sí. Pero también es cierto, y es histórico, no lo afirmamos nada más porque sí, es histórico, sí, que solamente unos cuantos se veían beneficiados por todos los privilegios porfiristas. Solamente unos cuantos. Que las haciendas seguían teniendo peones que trabajaban como esclavos realmente, y que tenían empeñadas sus vidas y las vidas de sus hijos por los pagos excesivos que tenían que hacer de las mercancías que los obligaban a comprar en la misma hacienda, y que eran las tiendas de raya, y que fue uno de los motivos de más venganza durante la Revolución Mexicana. La pregunta es, si daban trabajo a la gente, porque cada vez que agarraban a un hacendado durante la Revolución Mexicana, no nada más lo agarraban y lo fusilaban, los torturaban antes de matarlos, por ese odio de generaciones de haber tenido sometido al pueblo. Entonces, es cierto que se vivía entre oropel y que teníamos los lagartijos ahí en la Alameda queriendo y soñando ser franceses, y que se abrió la colonia Juárez en la Ciudad de México con enormes mansiones, y se construyó el hemiciclo Juárez, la avenida Juárez, la colonia Juárez, el hospital Juárez, y todo era Juárez. Es cierto que Porfirio Díaz crea mucho el mito de Juárez, ¿sí? Es cierto también que muchos mitos de la historia se dan precisamente con Porfirio Díaz. La llamada paz porfiriana, pero no nos dicen en la historia que para aplacar la rebelión de los yaquis en Sonora, agarró a los yaquis y los movió hasta Yucatán. Y les aseguro, ya no digamos avión, que no existía, ni siquiera los mandó por tren, los mandó caminando. Pero antes muchos líderes yaquis acabaron en Valle Nacional. Y Valle Nacional era terrible, no salían vivos de Valle Nacional. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron con los yaquis, para exterminar a toda una nación, a todo un pueblo, a todo un pueblo. Esa era la paz porfiriana. La paz porfiriana que a cualquiera que se opusiera al gobierno, como los Flores Magón, era la cárcel. Y que salvaron la vida porque se tuvieron que ir de México, porque lo siguiente era fusilarlos, solamente por hablar mal del presidente. Y no hablar mal, no era hablar mal por hablar mal, era decir las verdades. Difícil sí, porque vivíamos en un México analfabeta.
aún así su periódico pesaba, cuando sabíamos que muchísima gente no lo podía leer. Lo que le sucedió en la campaña a José Vasconcelos, que repartía libros en la campaña y le dijeron, ¿para qué repartes libros si la gente no sabe leer? Así, con todo y eso, vemos el peso de los Flores Magón antes del inicio de la Revolución Mexicana. Pero, salud, licenciada. Perdón, gracias. Pero al fin un día sabemos que todo se inicia con una entrevista que hace Porfirio Díaz a un periodista norteamericano, donde dice que el pueblo de México ya está maduro para elegir a otro gobernante, y le toman la palabra y se crean los clubes antireeleccionistas encabezados por Francisco y Madero, y Porfirio Díaz a la mera hora dice, pues ¿saben qué? Que siempre no me voy a reelegir otra vez. Se reelige en un fraude espantoso, ¿sí? Queda como presidente de nuevo, es encarcelado Madero por alborotos que hubo en el país, lo encarcelan, se escapa y llama a la rebelión para el día 20 de noviembre, y lo que pasó el 20, no hablemos del 18, que ya comentamos lo que pasó el día 18 con los Cerdán, pero lo que pasó el 20 fue que no pasó nada. Madero esperaba entrar a territorio nacional y ver una multitud de gente esperándolo. No, pasó con 10 hombres, cruzó el río Bravo y no pasó nada. Claro, de ahí en adelante sí se empezó a organizar. Don Abraham González, ¿sí?, que fue pieza clave en el movimiento maderista, consigue que Pancho Villa esté con él, que Pascual Orozco esté con él, y comienzan los grandes movimientos en México armados con la toma de Ciudad Juárez. Y es precisamente con lo que los vamos a dejar, con la toma de Ciudad Juárez, que es la caída del gobierno porfirista, que no esperó mucho. Cae Ciudad Juárez, y en ese momento Porfirio Díaz dice, señores, ya me voy, renuncio, me voy. Entonces, mucho del mérito de la caída de Díaz, según la historia oficial, fue la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas de Madero, Villa y Orozco, cuando la verdad histórica, porque es otra mentira, la verdad histórica es que Zapata ya tenía meses levantado en armas, y las fogatas de los campamentos zapatistas se veían desde la Ciudad de México en la Sierra del Ajusco, y estaban esperando que en cualquier momento Zapata atacara la ciudad. Y Porfirio Díaz dijo, me voy. Pero este mérito no se lo quieren dar a Zapata. Ciudad Juárez está lejísimos. Cayó una frontera, una pequeña ciudad. Ese no fue el motivo por el que renunció Díaz, sino que la rebelión se veía ya desde la Ciudad de México. Insisto, en las noches se veían las fogatas de los campamentos zapatistas que ya estaban al acecho de la Ciudad de México. Le quieren quitar ese mérito a Zapata. Ahí los dejamos para seguir platicando la próxima semana, ya sin falta. Esperemos que no haya ninguna contingencia y podamos estar con ustedes de nuevo aquí en Urus Radio. Profesor, tenemos ya el mensaje que nos enviaron por YouTube. Es Carlos García Maza y dice, lo felicito, licenciado, es un excelente narrador de nuestra historia mexicana. Gracias. Yo, ¿qué les puedo decir? Lo que nos motiva es precisamente la belleza de nuestra historia. No podemos como evitar emocionarnos, evitar subrayar, evitar subir la voz en ciertos momentos al hablar de nuestra historia. Es que es tan rica nuestra historia que no podemos evitar. De veras, gracias por sus comentarios. Y bueno, tenemos en nuestro chat a Jorge Luis Estala, a José Luis Vázquez Campos y a Adriel, que Adriel dice, ya llegué, profesora, saludos al profesor. No, pues saludos a todos ellos, gracias por escucharnos. Este programa quizá fue muy marcado por las situaciones que están pasando actualmente en nuestro país, pero no podemos evitarlo, somos mexicanos y nos duele lo que está pasando, nos duele Oaxaca. Así es. Y hay dos comentarios de Jorge Luis Estala, dice, profesor, un favorzote, platíqueme un poquito del general Agustín Castro y de por qué La Laguna es la cuna de la revolución en el norte. Ajá. Eso, y también dice por acá, dice, ¿se puede considerar a Heraclio Bernal como precursor de la revolución? Híjole, el tema de Heraclio Bernal es difícil Heraclio Bernal, y el tema del general Castro,
Ya no nos da tiempo. Sí, está el compromiso de que la próxima semana vamos a hablar de ellos y vamos a incluir al general Buelna también, que vamos a hablar de él, varios generales de los cuales no se menciona mucho. Es un compromiso. Solamente les puedo decir, la laguna aporta muchísima gente para la Revolución Mexicana, muchísimo, pero gente más de acción, y por eso se habla de que es parte fundamental de la Revolución Mexicana, no en la primera etapa, que termina con la caída de Ciudad Juárez, sino en la segunda etapa, que es la más fuerte, la más cruenta de todas. Ahí es donde la laguna, la zona de Torreón, la zona de Gómez Palacio, etcétera, suceden muchas cosas, como esa enorme matanza de orientales, de la cual vamos a platicar la próxima semana. Y platicaremos, insisto, del general Castro, el general Buelna, etcétera. Claro que sí, la próxima semana, sin falta, platicamos de ellos. Ok, pues muchas gracias, profesor. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.